Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe donde quiera que se encuentren en este momento. Y bienvenidos una vez más a este estudio de la palabra de Dios, del libro de Daniel y de Apocalipsis, en el cual hemos venido trabajando en estos últimos videos y espero de todo corazón que sea de mucha bendición y que también sea del agrado de todos ustedes. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios, pero primero vamos a hacer una oración para pedirle a nuestro Padre Celestial que nos guíe en el estudio de su palabra. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios que estás en los cielos, te damos gracias por el privilegio y la oportunidad que nos brinda de estar nuevamente juntos para estudiar tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija, el mismo que inspiró las Sagradas Escrituras, y que también, Señor, tus santos ángeles nos acompañen, nos ayuden, también para que podamos comprender y entender el mensaje que tú tienes para nosotros en esta hora tan importante de nuestras vidas y de este mundo. Padre Celestial, rogamos que tu presencia esté con nosotros. Bendícenos, bendice cada hogar, Señor, y bendice a cada uno de aquellos que escuchan y que ven estos videos ahora o que lo vean en alguna ocasión en especial, para que el contenido del mismo pueda obrar en sus corazones y de esta manera prepararnos, Señor, para tu pronto regreso. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vimos en el último video acerca del capítulo 7 del libro de Daniel, que Daniel quedó impresionado por lo siguiente. Lo vamos a leer. En el capítulo 7 de Daniel y el versículo 19, Daniel dice lo siguiente: entonces tuve deseo de saber acerca de la cuarta bestia, que era diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía. Es decir, Daniel queda preocupado por esta escena de la profecía, por esta escena de la visión profética, que como vimos en los capítulos anteriores, vimos que Daniel no está tan preocupado por el resto, o mejor dicho, por lo anterior de la visión, porque él ve esta repetición que Dios hace, ¿no? Esta doble repetición, donde Dios está reafirmando lo que va a hacer, lo que va a suceder. Y como vimos, también sabemos que Dios está al control, dirigiendo la historia, controlando que todo sea para nuestro propio bien. Aunque muchas veces nosotros no lo veamos de esa manera. Sin embargo, dice que Daniel queda preocupado por esto, porque dice que tenía ojos, vimos que tenía ojos de hombre. Según el mismo capítulo, que veía acerca del cuerno pequeño, me olvidé mencionar eso, dice: mientras yo contemplaba, el versículo 8, los cuernos, he aquí un cuerno pequeño salía entre ellos, delante de él fueron arrancados 3 cuernos primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas, ¿no? Es decir, tenía ojos de hombre, que lo vimos en el capítulo anterior, y tenía boca también, es decir, boca de hombre, y hablaba grandes cosas. Entonces quedó impresionado Daniel. ¿Y por qué digo esto? Porque en el versículo 11, Daniel dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Es decir, Daniel quedó impresionado por las grandes palabras que hablaba el cuerno. ¿Sí? Y ve también, ¿no es cierto?, que de esa cuarta bestia, que esa cuarta bestia tiene 10 cuernos,
que son derribados 3 y surge este cuerno pequeño. Ya vamos a explicar qué son esos 10 cuernos que también vimos en la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2, que se trata de los dedos de los pies, que también son 10. Pero acá nos dice que 3 de ellos fueron derribados, ¿no? Y cuando se derribaron estos 3, surge este cuerno pequeño que tiene ojos de hombre y boca que habla grandes cosas. Ahora, vimos también de qué se trata todo esto, pero dice que llega un momento en el capítulo 7, en el versículo 9, dice, estuve mirando hasta, es decir, hubo un momento, un periodo de tiempo, hasta que, ¿no?, fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, Daniel ve una escena de juicio, a la vez que está observando al cuerno pequeño, que tiene ojos de hombre, pero y habla grandes cosas. Y vimos en el capítulo anterior que el hecho de tener ojos, ¿por qué ojos de hombre? ¿Y cuál es la razón o el motivo de este punto en especial? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a ver entonces que en el libro de Job, capítulo 10 y el verso 4, donde Job le hace esta pregunta al Señor: ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? Es decir, lo que le plantea a Dios, ¿no es cierto?, es que si Dios lo está juzgando como un hombre, ¿sí?, si nosotros nos tomamos el tiempo de leer este capítulo, nos vamos a dar cuenta que de eso se trata. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Bueno, lo vimos también en el capítulo anterior, donde en el libro de Samuel, ¿no?, del profeta Samuel, cuando fue a ungir al rey David, él observaba, ¿no?, decía, este es el rey, no este, porque lo veía y lo juzgaba según su aspecto, según sus ojos, ¿no es cierto? Y entonces, para lo cual el Señor le dice, no te fijes en lo externo, sino porque yo veo el corazón. Entonces, acá el tema es que este cuerno pequeño juzga de acuerdo a el corazón humano, de acuerdo al corazón humano. Pero ¿qué decir en cuanto al tema de la boca que habla grandes cosas? ¿Y qué son esas grandes cosas que habla? ¿Sí? En Daniel 7, volvamos otra vez al capítulo 7 de Daniel. Ustedes podrán ver en sus Biblias que en el capítulo 7, en el versículo 8, cuando Daniel está haciendo referencia a este cuerno pequeño que salía entre los otros cuernos y que delante de él fueron derribados 3, dice, he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Allí hay una letrita, ¿sí?, donde se nos hace referencia a otro texto bíblico que nos habla de estas mismas cosas. Y este texto se encuentra en el libro de Apocalipsis y es el capítulo 13. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Bueno, en Apocalipsis capítulo 13 se nos describe a partir del versículo 1 en adelante, pero vamos a leer a partir del 2, donde la bestia esta que surge del mar, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Es decir, describe esta cuarta bestia como con estas características de oso, leopardo,
también de león, que tienen que ver con con las bestias de Apocalipsis, el capítulo 7, donde dice que el dragón le entrega su autoridad a esta cuarta bestia. Esto es muy importante. ¿Quién es el dragón que le entrega la autoridad a la bestia, a esta cuarta bestia? Pero ya vamos a descifrar quién es el dragón. Pero dice en el versículo 3, vio una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es decir, esta es una pregunta muy importante, porque también en otro texto bíblico del libro de Apocalipsis, también hay una pregunta muy parecida, pero no referida a la bestia, sino que si ustedes también lo quieren ver allí en Apocalipsis, que nos va a servir para entenderlo un poquito más adelante, en el capítulo 6 y en el versículo 17 de Apocalipsis, cuando está hablando del sexto sello, habla de ese, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Está hablando del día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también hay una pregunta, ¿quién? La pregunta que leímos recién en Apocalipsis 13 dice, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Pero acá también se nos dice que cuando el Señor Jesucristo venga, también la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, esto nos está hablando de dos grupos, ¿sí? Pero bueno, es importante que lo sepamos, pero volvamos entonces a Apocalipsis, el capítulo 13. Ahora, el dragón le da su autoridad a la bestia, esta cuarta bestia, ¿no? Y entonces, dice en el versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio una boca. Como vimos también en el capítulo 7 de Daniel, que el cuerno pequeño también tenía boca que hablaba grandes cosas. Y acá se le dice y blasfemias, grandes cosas y blasfemias. Y se le dio la autoridad. Se le dio autoridad. ¿Quién le dio la autoridad? El dragón. Ya vamos a llegar a ver quién es el dragón. Se le dio la autoridad para actuar, es decir, para tener esa autoridad durante 42 meses. Ahora, como estamos leyendo profecía y estamos estudiando profecía, también tenemos que entender que este lenguaje es simbólico. Y este lenguaje, si es simbólico, tenemos que tratar de interpretar a qué se refiere con 42 meses. Eso también lo vamos a ver. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, esta bestia que habla grandes cosas, abrió su boca para blasfemar de Dios, de su morada y de los que moran en el cielo. Y lo hace ejerciendo autoridad sobre todas las naciones. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Dice que por 42 meses. Entonces, ¿quién es el dragón que le da la autoridad? Que eso es lo que nos estamos preguntando recién. Bien, el mismo Apocalipsis nos da la respuesta en el capítulo 12 y el versículo 9. Dice, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojada a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién es entonces el dragón? El dragón es Satanás, que le da su autoridad a la bestia. ¿Por qué le entrega la autoridad? Porque, bien,
no nos olvidemos que Jesús lo llamó el príncipe de este mundo, ¿sí? Entonces, Él es el que gobierna, aunque su gobierno sobre este mundo ya no debería de existir, porque fue derrotado por Jesús en la cruz. Pero Él se resiste a entregar el poder. Y entonces Él da la autoridad, su autoridad, a la bestia. Pero no lo hace, es decir, esto ocurre, esto es lo que llamamos el detrás de escena, esto es lo que nosotros no podemos ver. El detrás de escena, Satanás le entrega la autoridad a la bestia. Y vimos que la bestia surge de los conflictos, de las pasiones humanas, son los gobiernos de la tierra. Pero este es un gobierno distinto, porque dice que este cuerno pequeño, que es diferente a los demás, hace una campaña contra los santos del Altísimo para vencerlos, para derrotarlos. Ahora, el énfasis, ¿por qué pongo el énfasis en cuanto al tema de la palabra? Porque dice que abrió su boca con palabras contra el Altísimo para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y déjenme decirles algo hasta aquí. La palabra de Dios, Apocalipsis, dice, cuando habla de los que moran en el cielo, inmediatamente uno piensa en los ángeles, ¿no es cierto? Que uno piensa que los que están morando en el cielo se trata de los ángeles. Pero ¿es solo así? ¿Son los ángeles que moran en el cielo? Y ustedes seguramente me van a preguntar, pero ¿qué estás queriendo decir? ¿Quién más puede vivir en el cielo? Bueno, ya se los voy a contestar. Pero bien, vimos entonces que esta bestia recibe la autoridad del dragón. Ahora, Satanás no actúa de manera personal, sino que también, como vimos en otro capítulo, en otro video, es que, por ejemplo, Herodes fue el instrumento que Satanás utilizó a este gobernador para intentar asesinar al Señor Jesucristo apenas éste nació. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el texto bíblico de Apocalipsis es que el dragón utiliza a las autoridades, a los gobiernos de la tierra, ¿sí? Los utiliza como su instrumento para hacer su obra. ¿Qué es lo que sale de la boca? Dice que abrió su boca para hablar palabras, ¿no? Para hablar. ¿Y qué es lo que sale de la boca? Por supuesto, salen palabras. Ahora, ¿qué son esas palabras que salen de la boca? ¿Qué son esas palabras? ¿Qué significa? Porque obviamente cuando nosotros abrimos nuestra boca es para hablar, y si es para hablar son palabras. Ahora, ¿qué tuvo que decir Jesús al respecto de esto, de las palabras que salen? Bueno, en Mateo, el capítulo 12, según San Mateo, Jesús se refirió a este tema de las palabras que salen de la boca. ¿Pero en qué sentido? Fíjense que Jesús les dice lo siguiente. Capítulo 12 de Mateo, verso 34. Dice así. Generación de víboras. Es importante, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Es decir, nosotros, ¿cómo podemos hablar lo bueno siendo malos? Somos malos en realidad. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué importancia tiene la palabra? Porque de la palabra, de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿no? Entonces Jesús dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Fíjense que lo que estamos tratando tiene que ver con el juicio.
los ojos con el juicio y las palabras también tienen que ver con el juicio, porque lo que a continuación ve Daniel es una escena de juicio donde el juez se sienta y comienza un juicio. Yo diría que es un juicio contra otro juicio. Bien, mas yo digo que entonces dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué habla la boca? Palabras, ¿no es cierto? De la boca habla palabras. ¿Y qué más dijo Jesús al respecto? Bueno, en el capítulo 15 de Mateo, Jesús le dijo esto a sus discípulos, versículos 18 y 19. Pero lo que sale del corazón, lo que sale de la boca, del corazón sale, esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Es decir, lo que está diciendo acá, que este cuerno pequeño, que tiene ojos de hombre y también boca de hombre, ¿y cómo es el hombre? ¿Cómo es el corazón del hombre? El corazón del hombre es malo. Y entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, abrió su boca para blasfemar el nombre de Dios. Y el nombre de Dios tiene que ver con su carácter. ¿Cómo es Él? Lo identifica. De su tabernáculo, es decir, de su morada. Dios está en su santo templo, dice el Salmo. ¿No es cierto? Pero también dice de los que moran en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá en este pasaje de Mateo el capítulo 15? ¿Y por qué hago referencia a esto? Ustedes fíjense. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Es decir, lavarse las manos es un acto de higiene, ¿no es cierto? Pero acá la cuestión va un poquito más allá, porque es como un símbolo de la impureza. Y ellos le habían trasladado una connotación espiritual a este tema. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Miren qué importante. Porque estos fariseos y escribas eran intérpretes de la ley de Dios, eran cristianos, mejor dicho, o eran, en este caso, pertenecían al pueblo de Israel, eran eran estudiosos de la palabra de Dios, ¿sí? Eran estudiosos de la palabra de Dios, supuestamente pertenecían al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Sin embargo, cuestionaban lo que estaban haciendo los discípulos del Señor Jesucristo, ¿sí? Y entonces dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre y a su madre: es mi ofenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Acá, fíjense lo que está ocurriendo. Fíjense, ¿sí? Pero no nos vamos a meter de lleno en este tema. Pero lo que quiero decir es que hay una cuestión de juicio. Hay una cuestión de juicio. Y entonces Jesús dice lo siguiente en el versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos
de hombres. ¿Para qué habla grandes cosas? ¿Para qué abre su boca para hablar grandes cosas y blasfemias? ¿Qué son esas grandes cosas? Dice entonces, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres y no de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el cuerno pequeño? Hablaba grandes cosas y blasfemias. Para blasfemar de Dios, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahora, ¿qué es esto de que moran en el cielo? ¿Quiénes son los que moran en el cielo? Porque dice que finalmente, en el capítulo 13, dice que habla estas cosas y hace guerra contra los santos. Apocalipsis 13 dice que hace estas cosas, habla blasfemias, grandes cosas contra Dios, contra su tabernáculo, contra los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le permitió hacer guerra, y en una guerra se usan armas. Y ustedes dirán, no, entonces esto es una cuestión de armas, con armas. No. ¿Cuál es el arma que se usó? ¿Cuál será el arma que se usó? Bueno, dice que abrió su boca en palabras. ¿Qué dice la Sagrada Escritura en cuanto a la palabra? Fíjense, en Hebreos capítulo 4, verso 12, dice qué es la palabra, pero en este caso qué es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante dice que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es como una espada. Pero, ¿qué es? ¿Cuál es ¿Por qué decimos que? ¿Por qué hablamos de la espada? Porque hablamos de palabras. ¿Y será que habrá usado la palabra de Dios? ¿O qué espada usó? ¿Hay otra espada en la Biblia? Bueno, dice que esta cuarta bestia, Apocalipsis 13, tiene una herida de espada. ¿Dónde lo dice? Miren, en el versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, su herida mortal fue sanada. Tiene una herida mortal en una de sus cabezas. Ya vamos a llegar al tema de las cabezas. Hay algunos detalles que obviamente los voy salteando por el tiempo. Pero en el versículo 14 de Apocalipsis 13, refiriéndose a los engaños, o cómo intentará seducir a los moradores de la tierra, dice, engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, que tiene una herida de espada y vivió. ¿Y cuál es esa espada? Dice que tengamos en cuenta de cuál es esa espada. Dice que se le dio una autoridad. ¿Y por qué señalo este tema de la autoridad? Hay una bestia en el mismo capítulo 13, a partir del versículo 11, que ayuda a la primera bestia y dice, fíjense lo que dice en el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Usa la autoridad. Y entonces, ¿qué significa esto de la autoridad, el dragón, la autoridad, la palabra? En Romanos, el capítulo 13 del libro de Romanos, nos dice así en el capítulo 13, en el verso 1. Romanos 13, del 1 al 4, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste.
Los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Es decir, el propósito que Dios creó o permitió la creación de la autoridad es para defender al que hace el bien. Ahora dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. No en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Y cuál sería el problema con esto? Es decir, lleva la autoridad, las autoridades creadas, autoridades humanas, tienen también una espada. Y esa espada, ¿no?, es para proteger al que hace el bien. Ahora, el problema con la espada y la autoridad es cuando se usa para establecer religión. ¿Y cómo es eso? En Apocalipsis 13 dice que el príncipe de este mundo, o el dragón, le dio a esta bestia la autoridad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Versículo 2 de Apocalipsis 13 dice, la bestia que viera semejante, describe a la bestia, y luego dice, y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Y en el versículo 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Es decir, si los poderes del mundo, las autoridades del mundo, establecen leyes rigurosamente, ¿quién va a poder luchar contra ellos? ¿Cierto? Pero tiene esto que ver con la adoración, porque dice que adoran a la bestia. También se le dio boca, dice, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Es decir, recibió el poder, la autoridad, la espada del poder civil para ejercer, ¿sí?, para establecer la religión. Y abrió su boca en palabras para hablar grandes cosas y blasfemias contra Dios, y estableció religión. Es eso lo que está diciendo el texto. Porque Jesús mismo le dijo a los fariseos, en vano me honráis, ¿no?, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque lo que decían los fariseos, que ellos eran los que debían enseñarle al pueblo cómo se debía adorar a Dios. Por eso les dije, prestemos atención a esto. Ahora, ¿qué hicieron con esa autoridad? Dice, y abrió su boca en blasfemias, versículo 6, contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y entonces, esta es la pregunta, dice, ¿no? Versículo 7, continúa, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, que abrió su boca para hablar contra Dios, contra su pueblo y los que moran en el cielo. Y la pregunta es, ¿quiénes son los que moran en el cielo? Claro, cuando nosotros hablamos de los que moran en el cielo, automáticamente pensamos en Dios y pensamos en los ángeles. Ahora, ¿alguien más vive en el cielo? Quizás alguno me podrá decir, sí, mirá, los otros mundos que Dios creó, los habitantes de los otros mundos, pero ya tendríamos que entrar en otro estudio para ver de quiénes se trata. No son, para aquellos que no sepan, les digo que no son humanoides, ni son monstruos, ni nada que ver con películas de ciencia ficción, ¿no? Pero, ¿quiénes son los que moran en el cielo? Y vamos a descubrir algo. Yo creí que también
pensé en algún momento que se trataba solamente de los ángeles. Pero ¿quiénes moran en el cielo? Fíjense lo que Jesús dice en Mateo, el capítulo 6, San Mateo, capítulo 6, versículos 19, 20 y 21. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es decir, bueno, Jesús está enseñando acerca de dónde está realmente nuestro sentir, nuestro afecto, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que más deseamos en nuestra vida? Si deseamos las cosas de este mundo, que lo que Jesús nos está diciendo acá, que no debamos construir nuestra casa, ¿no? Tenemos que tener bien claro esto, ¿no? Que no se trata, pero es buscar hacernos tesoros en la tierra. Significa cuando nosotros nos abocamos a la búsqueda intensiva de riquezas, que creemos que eso nos va a dar la felicidad. Pero el verdadero tesoro está en el cielo. Ahora, si nuestro tesoro está en el cielo, ¿qué más dice la palabra de Dios al respecto de esto? Veamos lo que dice Efesios, el capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Efesios 2, del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, cuando Jesús en su amor nos salvó, nos redimió, nos resucitó porque estábamos muertos en el pecado, vivíamos sin Cristo, Jesús nos resucita, nos da un nuevo entendimiento, vemos la vida de otra manera. Y ahora que estamos en Cristo, Cristo, dice, nos resucitó y también nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está nuestro corazón? Si nuestro corazón está con Cristo, ¿dónde estamos nosotros? En cuerpo, físicamente, nosotros estamos en la tierra, por supuesto. Pero nuestro corazón, ¿dónde está? Fíjense lo que dice también Colosenses, el capítulo 3, dice el versículo 1 al 3. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, nosotros hemos muerto al pecado, hemos muerto a esta vida, hemos renunciado a este mundo, porque aspiramos a algo mejor, algo que el Señor nos ha prometido, traernos, la vida eterna. Pero no simplemente porque queremos vivir, sino porque queremos vivir una nueva vida, una nueva atmósfera sin pecado. Entonces nuestra vida está ¿dónde? En los cielos. Entonces, ¿y esto qué tiene que ver con lo que dice Apocalipsis 13? Apocalipsis 13 dice que el dragón le dio su autoridad a la bestia. La bestia dice que habló palabras contra el Altísimo para blasfemar su nombre, su carácter, su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Y por cuánto tiempo ejerció ese poder? Dice que por 42 meses. Ya vamos a explicar qué significa. Y lo hizo sobre todo el mundo. ¿Y quiénes entonces adoraron a la bestia? ¿Y por qué? En Apocalipsis 13 y el versículo 8 dice quiénes adoraron a la bestia. Y también
lo vamos a ver más adelante cuando hablemos específicamente acerca del juicio. ¿Y por qué todo esto tiene que ver con el juicio? Es que en realidad hay un juicio, porque nosotros leímos al principio hasta que el juez se sentó y los libros fueron abiertos, y aquí se menciona otro libro. Versículo 8. Y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la bestia usó la autoridad para establecer la religión con la ayuda del poder civil. Lo hizo determinado tiempo y habló palabras contra el Altísimo y también contra los santos del Altísimo. Ustedes saben que en la Edad Oscura a los hijos de Dios que eran perseguidos por leer, por estudiar la palabra de Dios, porque vivían de una manera diferente, porque creían de una manera diferente, se los llamaba herejes. Y a la gran mayoría, y a muchos, y a miles y miles de ellos, se los condenó a la muerte por sus prácticas, por sus así llamadas herejías. Saben, la historia, lo que dice la palabra de Dios dice que esto se va a volver a repetir. Esto va a volver a suceder. Pero lo que dice la palabra de Dios, lo que dice en Mateo 5, porque Jesús nos ha advertido de esto, nos ha advertido. Y en el capítulo 5, en las bienaventuranzas, Jesús dice lo siguiente: sabiendo que también los hijos de Dios serían perseguidos y serían llevados presos por causa de su fe. Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a concluir aquí este video, vamos a continuar en el próximo hablando de este tema y especialmente acerca del juicio. Pero saben, Jesús no va a dejar las cosas así nomás. La historia no termina de esa manera, porque en Apocalipsis 12 se nos hace una maravillosa promesa. Perdón, en Daniel, el capítulo 12. Daniel 12. Dice, en aquel tiempo, ¿qué tiempo? En aquel tiempo, en el gran tiempo de angustia, cuando todas estas cosas sucedan, dice, cuando estas cosas vuelvan a suceder, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es la promesa que Dios nos hace? En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es el nombre que se le da a Jesús. ¿Quién como Dios? Eso es lo que significa este nombre. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo será, dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. En el libro, dice aquí. Así que tengamos esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Estas cosas tienen que suceder. Estas cosas van a suceder. Estas cosas se van a volver a repetir. Pero no tenemos que temer nada del futuro si nosotros recordamos cómo Dios nos ha protegido y nos ha cuidado en el pasado. Y si estas cosas se cumplieron, también las otras se cumplirán. Y la promesa de Jesús de venir a buscar
y defender a sus hijos, también lo va a cumplir. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, y si es la voluntad de Dios, nos vemos en un próximo video.